pues, ¿no? Se busca, por supuesto, profesionalizarlo, pues para potenciar las habilidades de soporte y ustedes sepan verificar los documentos públicos, manejar los métodos y estrategias más actualizadas y automatizadas, así como el manejo, pues, de los documentos digitalizados, las firmas y correos electrónicos que se trabajan, pues, en la gestión pública. ¿Cuáles son los objetivos en concreto de este curso de fedatario? Estamos hablando, pues, conocer el régimen de fedatarios que está dentro de la ley del procedimiento administrativo general, aprender sobre los libros de registros y actuación de representación, también los modelos sugeridos de sellos usados por los fedatarios, modificaciones de los documentos por el transcurrir del tiempo, la modificación de las firmas voluntarias e involuntarias, estrategia del fedatario en el desenvolvimiento de sus funciones, así como también, pues, los procedimientos y técnicas en la gestión de fedatarios y esas acciones complementarias. Bien, ¿quiénes deben participar? Bueno, por supuesto que el personal de EGESUR, que está siendo bien dirigido, y también, por supuesto, a los fedatarios y trabajadores también del área de administración, logística, presupuesto, contabilidad, aquellas, pues, que realizan pedidos o requerimientos y aspirantes, pues, a las áreas de administración pública. Bien, estos son los principales participantes a los cuales, pues, está dirigido este curso, esta capacitación de manera concreta. Asimismo, queridos alumnos, tenemos que comentarles que este curso de fedatarios, bien, van a desarrollarse por diversas competencias, bien. Las competencias que van a desarrollar es el conocimiento del régimen de fedatarios, también la certificación de firmas, van a conocer los aspectos relevantes de la presunción de la veracidad, los nuevos procedimientos para autenticar documentos, los nuevos procedimientos para certificar firmas, las casuísticas que vamos a realizar sobre sanciones a fedatarios por incumplimiento de su función, la potestad administrativa para notificar actos propios, fiscalización posterior aleatoria, la aplicación de muestreos, sistemas de selección, la ampliación de fiscalización de procedimientos y la central de riesgos administrativos. Bien, estos son realmente información clave que ustedes van a tener que aprender y sobre todo van a adquirir en estas capacitaciones y en estas sesiones. Muy bien, la modalidad virtual, queridos alumnos, comprende las 8 clases grabadas, bien, transmitidas en vivo, en tiempo real, como estamos haciendo ahora mismo, donde ustedes también van a poder intervenir de manera oportuna mediante un micrófono o también por el chat de Jitsi, que es esta plataforma, bien. Las clases van a ser grabadas y se le va a subir a la plataforma, donde se le va a dar, pues, un usuario y un clave de acceso, bien. Aquí van a poder tener el material para cada sesión, así como la normativa, los manuales, las escuelas especializadas, que conlleva, pues, esta capacitación. Lo que hay que recalcarles, queridos alumnos, es que hay que saber que ustedes realmente deben de ingresar y sobre todo deben de saber que las clases grabadas van a permanecer por 6 meses y el participante va a poder descargar, pues, los materiales y los videos. Bien, ante ello hay que comentarles ahora el contenido temático de este curso de fedatario. Muy bien, el curso de fedatario, queridos alumnos, vamos a desarrollarlo en 4 sesiones, por supuesto, en estas 8 clases de 24 horas en vivo, ¿bien? Donde en la sesión 1 vamos a empezar con la actuación personalísima del fedatario. Vamos a ver de qué trata este régimen, los fedatarios en la entidad, la actividad adicional a ser cumplida, la fundición fundamental personalísima, el libro de registro de autenticación y la certificación de firmas. Esto es lo que conlleva a la primera sesión. Después de ello tenemos una segunda sesión importante, donde vamos a empezar ya a hablar de los procedimientos de manera concreta. Bien, estos procedimientos, queridos alumnos, hablamos desde el valor documentario que ustedes deben de saber. Bien, la importancia y el uso del libro de registro de documentos, el sistema de registro de firmas de fedatarios, la organización funcional, tipos de uso de sellos como herramienta de trabajos, técnicas para autenticar expedientes, modelos sugeridos de sellos, modificaciones de documentos, de firmas voluntarias e involuntarias, y luego diversas estrategias, herramientas de la seguridad, sobre todo funcional, las habilidades del fedatario para poder reconocer un documento falso o adulterado, números de fedatarios según institución, requisitos para ser fedatarios y diversos puntos o temas más. Bien, también después de ello, ustedes van a adquirir los conocimientos de la sesión 3 relacionado a la presunción de la veracidad. Bien,
nuevos procedimientos para autenticar documentos, para certificar firmas de diferencia legal, la diferencia entre lo que es autenticado y certificado, casuísticas que vamos a realizar, la autenticación de documentos de idioma extranjero, creación de figuras jurídicas del fedatario, diferencia entre validez pública y fe pública, que suele ser muy similar o de mucha confusión, seguridad interna, herramientas que todo fedatario debe tener, requisitos escritos del recurso impugnativo, tipos y modelos de sellos y firmas, libro de registro del fedatario, documento de autenticado de reducción, clases, modificaciones y los documentos fraudulentos, cómo poder identificarlos. Y finalizando nuestra capacitación, finalizando este curso, lo que conlleva es ya ver las acciones complementarias, ¿bien? Hablamos pues de la potestad administrativa para autenticar actos propios, la fiscalización posterior aleatoria que se viene a realizar, cómo vamos a manejar una fiscalización externa, la finalidad de la fiscalización, los muestreos, los sistemas de selección, que también estamos viendo un poco en la parte de la primera sesión, la ampliación de la fiscalización, el personal encargado de la fiscalización y la central de riesgos administrativos. Bien, entonces este es el temario muy completo que le estamos trayendo a ustedes, queridos participantes, personal de Eje Sur, bien, donde ustedes pues van a tener la oportunidad de recibir los materiales y más. Respecto al material, miren, aquí queremos dejarles el enlace para que se puedan unir al aula virtual donde van a entrar todos los 8 temas, ¿bien? Las 4 sesiones. Ustedes van a poder acceder desde cualquier dispositivo, ya sea móvil como laptop, poder ver los videos, poder ver los materiales, las normativas, las casuísticas que vamos a desarrollar y más, ¿bien? Los invitamos a que puedan registrarse e ingresar al aula virtual mediante este enlace. Y también otro medio de comunicación es el grupo de WhatsApp. Bien, tenemos un grupo de WhatsApp mediante este enlace para poder hacer consultas, por supuesto, más directas relacionadas a la materia del curso, de fedatario y más. Bien, recuerden que nuestras clases es desde hoy día 5 hasta el 29 de septiembre en el horario de martes y viernes de 7 a 10 de la noche. Bien, muy bien, el enlace de ingreso va a ser siempre el mismo. Muy bien, queridos alumnos, con ello ya tenemos todo listo para poder iniciar esta capacitación. Bien, vamos a entrar a nuestro tema 1. ¿En qué trata la gestión moderna del fedatario en la administración pública? Bien. En primer lugar, tenemos que conocer, queridos alumnos, tenemos que saber que en la materia del curso de fedatario, tenemos que conocer en primer lugar justamente a esta persona que da fe de los documentos que se administra. Bien, es por eso que podemos decir, y mediante el concepto que está bajo el régimen también del procedimiento administrativo general, que un fedatario es un servidor público que certifica la autenticidad de un documento, bien, para su empleo en los procedimientos de la entidad y para las actuaciones administrativas concretas en que sea necesario. Bien, entonces, la autenticidad, la veracidad, la fe del documento, no, por supuesto, el fedatario lo revisa, ¿no? Para diversos procedimientos que hay en la entidad, ya sea contrataciones, compras, muchos procedimientos que tiene una entidad pública, ¿no? En Jesús seguramente hay una gran variedad de procedimientos, ¿no? Entonces, con esto damos respaldo, garantía que estos documentos realmente tengan valor. La firma por supuesto que está acompañado del fedatario, porque estamos hablando que va a dar esta fe, ¿no? Esta validez, y la firma viene siendo pues ya el nombre y apellido o título que una persona escribe desde su propia mano en un documento para darle autenticidad o para expresar que aprueba su contenido. Bien, más adelante, queridos alumnos, no se olviden que vamos a ver también la materia de firmas digitales y la ley para poder explicarles a ustedes cómo es que se trabaja esta materia. Bien. Ahora, la rúbrica es, a diferencia de la firma, es un rasgo de diversa figura que suele ponerse pues después de la firma, bien, que suele ponerse después de la firma, ¿no? Entonces, estas son acciones que tenemos que saber diferenciar muy notablemente pues para nuestra capacitación, bien. El usuario. Bueno, el fedatario es un agente importante, ya hemos visto sus funciones, pero el usuario en Jesús viene siendo cualquier personal que requiera los servicios de fedateo o certificación de firmas. Bien,
Estos servicios, por supuesto que conllevan todo un procedimiento, así que se tiene pues que protocolar y sobre todo crear un reglamento, ¿no? Los documentos federativos deben estar referidos pues a documentos internos relacionados con los famosos trámites o procedimientos más habituales de una entidad. Bien, entonces el usuario viene siendo más que nada el solicitante o el demandante de una certificación de firma, ¿no? De una certificación de firma. Bueno, la finalidad. Tenemos que conocer aquí que el fedatario propiamente dicho en sí busca en primer lugar brindar a los usuarios un servicio gratuito, ¿no? La entidad busca, por supuesto, que estos servicios se vengan realizando de muy buena manera, sobre todo con la finalidad para que se puedan autenticar documentos y certificar firmas. Bien, esa es la finalidad suprema. Todos los procedimientos que conllevan a la certificación tienen que llevar justamente a esto último, ¿bien? Así que hay que establecer un proceso y más. Entonces, ya sea para procedimientos o actuaciones requeridas por la entidad. Bien, esta es la finalidad de un sistema de fedateo, un sistema de certificación de firmas y más. Bien, en esta capacitación, en estas 8 clases que tenemos, también vamos a explicarles de los sistemas, de las firmas y sobre todo los procedimientos, que hay una gran variedad, ¿no? La organización de los documentos, la valorización de los documentos y más, ¿bien? Ante ello, es el momento de poder comentar los diversos principios. Bien, los principios, queridos alumnos, como todo sistema, como todo procedimiento y más, brindan un soporte, brindan un respaldo, brindan una ética y también, por supuesto, una transparencia en el manejo de la información. Bien, así como también hay principios, por ejemplo, en las contrataciones del Estado, hay principios en el presupuesto público, hay principios en recursos humanos y más. En un sistema de fedateo también tenemos que tener diversos principios que debemos de cumplir. Si nosotros queremos avalar un documento, por ejemplo, puede ser un contrato, puede ser un estudio, puede ser una firma y más, tenemos que respaldarnos sobre los principios que vamos a explicarles a continuación. Bien, entonces es clave, es muy importante tener en cuenta esta materia. Bien, bueno, ante ello vamos a explicarles cuáles son los principios. En primer lugar tenemos el principio de legalidad. Un poco podrán entender que la legalidad significa con el cumplimiento del ámbito o el marco legal, ¿no? La honorabilidad, no es honor, sino es honorabilidad, ¿no? Mantener, por supuesto, un respeto del documento, de la firma. La veracidad, que tiene que ver mucho con la materia de legalidad, ¿no? Una conlleva a otra, ¿no? La veracidad. Imparcialidad, porque este fedatario tiene que entender que los documentos tienen que ser neutrales en su interpretación, en su identificación y más. Bien, diligencias, por supuesto, y tenemos el principio de respeto a la dignidad y derecho de las personas. Bien, estos principios, por supuesto que lo vamos a desarrollar más adelante. Bien, entonces, queridos alumnos, importante conocer los principios, estos 6 principios que van a dar respaldo a nuestros documentos y más. Muy bien, ante ello, ya es el momento de explicarle la designación. Bien, bueno, para elegir a un fedatario se debe cumplir con diversos requisitos, pero en nuestra entidad tenemos que hacer algunos procedimientos para designar un fedatario. Bien, por lo cual el titular de cada entidad, en este caso de Eje Sur, mediante una resolución administrativa o un acuerdo de directorio, ¿no? En caso de las empresas del Estado, justamente en caso, pues, como por ejemplo, Sur, ¿no? Para este caso, queridos alumnos, tenemos que saber que el titular de la entidad es quien finalmente designa de manera legítima y de manera suprema realmente la creación y sobre todo el otorgamiento al fedatario, ¿no? Mediante una resolución o acuerdo de directorio se puede dejar también sin efecto dicho encargo. Bien, así que hay que tener mucho cuidado en la materia, pues, de saber elegir al fedatario para evitar, pues, en errores y también evitar en dejar sin efecto, ¿no? No se requiere una profesión específica para ejercer la labor de fedatario administrativo, lo que la hace diferente, pues, a la labor del fedatario juramentado, que exige sí ser
abogado de profesión, ¿no? El fedatario administrativo felizmente no requiere unos requisitos académicos o de conocimientos especiales. Más que nada es, por supuesto, la explicación, ¿no? Realmente la materia de asignación. Y el número de fedatarios debe ser también proporcionalmente a las necesidades de atención. Si tenemos atención sobre contrataciones públicas, sobre contratación de personal, ¿no? Sobre asesoría jurídica y más, entonces, dependiendo de la cantidad de solicitudes o servicios, se va a tener que asignar a estos fedatarios, ¿bien? Entonces, esto es importantísimo que ustedes sepan conocer las diferencias. Muy bien, con esto damos pues a poder ya explicar ahora la duración. Bien, nosotros siempre estamos basándonos pues en el marco legal. Tenemos un marco legal muy extenso que le vamos a alcanzar a ustedes. Un marco legal, la ley de procedimiento administrativo general, los reglamentos, bien. En el artículo 187 de la Ley de Procedimiento Administrativo General habla sobre el régimen de los fedatarios, que lo vamos a explicar, por supuesto, en esta clase y también en otras clases y más. Pero quiero comentarles que ustedes en el aula virtual van a recibir, por supuesto, con todo gusto, van a recibir tanto el material como el marco legal, bien actualizado. Sobre la duración, ¿bien? La duración de este fedatario. El fedatario debe ser designado para desempeñar dicha función por la autoridad competente mediante una resolución o acuerdo, como hemos dicho, ¿no? Y debe ser por un periodo de 2 años que podrá ser prorrogado, ¿bien? Por lo menos son los 2 años que se deben interpretar, porque muchos pues, de los documentos tienen pues una validez a veces muy corta, puede ser un documento de un día, de una semana, de meses, pero hay otros documentos que pues, como por ejemplo los contratos, estos sí tienen una larga duración, ¿no? O pensemos en un proyecto de inversión pública, ¿no? Entonces, se establece pues 2 años la duración pues de un fedatario. Bien, esto lo dice el Decreto Supremo número 070-89- de la PCM, de la Presidencia del Consejo de Ministros, y el reglamento de la Ley de Simplificación Administrativa en el artículo 8. Bien, tengámoslo en cuenta, por favor, esta documentación. Ahora, ¿qué pasaría si dentro de estos 2 años existen motivaciones para que se debe cesar a este fedatario y sobre todo a sus funciones, ¿no? ¿Cuáles son esos requisitos o por lo menos estas exigencias mínimas para poder darle de finalización? Por ejemplo, se cesarán en caso se diera alguno de estos siguientes supuestos. Uno, fallecimiento, ¿no? Fallecimiento, por supuesto, deja sin efecto, pues, ejercer la función. La extinción del contrato de trabajo, también, como mencionamos, pues, la extinción del contrato de trabajo, realmente, una manera, pues, de dar cuenta de esta materia, ¿bien? Muy bien. Ante ello también hay que aumentar, pues, la pérdida de alguno de los requisitos establecidos también para ser fedatario. Hemos comentado, pues, estos requisitos que tenemos que cumplir, ¿bien? Y después de ello, haber sido condenado pues por delito doloso, ¿no? Estos procesos penales, judiciales de ser fedatario, previo o durante el ejercicio también hace como motivo cese de funciones. La culminación del plazo en el cargo del fedatario, que son estos 2 años, salvo una prórroga, ¿no? O bien sea la remoción del cargo del fedatario por la misma resolución o una nueva resolución a cargo pues de la gerencia general o el titular de la entidad. Bien, estos son los principales motivos para dar de cese a funciones. Muchos de ellos ya los explicamos anteriormente, ¿no? Por ejemplo, la remoción, ¿no? La combinación en el plazo, pero estos cuatro sobre todo son, podemos decir, nuevos, ¿no? Nuevos pues para nuestros conocimientos. Muy bien. Esta materia de lo que es el caso de fedatarios y sus funciones de fedatarios se complementan ahora con los requisitos, ¿no? Inclusive, pues esta lámina pudo haber sido antes, ¿no? Del cese de fedatarios. Pero bueno, aquí estamos presentando ante ustedes los requisitos, pues, para ser fedatarios, ¿bien? Por lo menos formar parte del personal de la entidad, ¿bien? Eso sí, clave, clarísimo,
mostrarles a ustedes que debemos ser partes de esta materia, ¿bien? Y bueno, este personal tiene que estar en planilla y más, ¿bien? También no registrar sanción disciplinaria, antecedentes penales y policiales. ¿Qué significa? Este fedatario no debe haber pasado por un procedimiento administrativo disciplinario por parte del servir, ¿no? Esta entidad que recuerden que tiene un procedimiento especial, ¿no? No debe haber pasado, ni ya sea pues por sanción, ni mucho menos por disciplina, ¿bien? Así que se busca una actuación, un comportamiento pulcro, un comportamiento ejemplar, ¿bien? Entonces, ahí tenemos que saber y tener en cuenta eso, queridos alumnos, ¿bien? Muy bien, otro de los puntos a tener en cuenta en esta materia es la relacionado a las funciones. Bien, y aquí pedimos por favor mucho de su atención porque estas son las funciones que lo declara el artículo 127 que mencioné anteriormente de la ley 27444, la ley del procedimiento administrativo general. Bien, leamos bien las funciones, leamos bien los verbos sobre todo, porque yo les digo que las funciones, no solamente de los fedatarios y más, sino también de cualquier otro puesto, el verbo pues denota la real importancia, ¿no? No es lo mismo participar en el fedateo de documentos que elaborar, ¿no? El fedateo de documentos. Por supuesto que este último tiene más importancia, ¿bien? Pero esto ya ha sido pues elaborado por la Ley de Procedimiento Administrativo General y ya está pues prácticamente ya declarado, ¿bien? Vamos a comenzar con la primera función, que desde mi punto de vista es la más importante, ¿no? La primera función es la siguiente: desempeñar su servicio en forma personalísima, sin exclusión de sus labores ordinarias. Bien, esto tiene que ver, por supuesto, con los principios que hemos hablado, ¿no? Principio de imparcialidad que hemos hablado, ¿no? Entonces, el segundo función es brindar gratuitamente sus servicios como fedatario de manera autónoma, exclusiva y de manera imparcial. Ahí está, un poco por ahí vemos que cumple con el principio de imparcialidad también, ¿no? Exclusividad, podemos de repente regresar a los principios. Exclusividad totalmente podría ser veracidad de repente, ¿no? Honorabilidad. Y la función de autonomía, ¿no? Autonomía es totalmente lo que es vericidad, ¿no? Entonces, vemos que hay una relación de las funciones del fedatario con los principios, ¿no? Con los principios del fedateo. Bien, la tercera función, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que nos quiere expresar la tercera función? Bien, se refiere a la de comprobar y autenticar previo cotejo entre el original que exhiba el trabajador y la copia presentada, la fidelidad del contenido, sobre todo de esta última, para su empleo en los procedimientos de la entidad y también para diversas actuaciones administrativas. Bien, entonces hay que tener en cuenta, queridos alumnos, esta materia. Bien, hay consultas en el chat. Muy bien, certificar las firmas, queridos alumnos. Bien, la cuarta función, certificar firmas a pedido de los trabajadores. Recordemos que hay una serie de trabajadores que pasan por diversos procedimientos y funciones y se te busca la certificación previa verificación de la identidad del suscriptor en el mismo acto de firmar y para las actuaciones administrativas internas de la entidad en que sea necesario. Bien, estas son, queridos alumnos, las cuatro principales funciones que se trabajan en el federateo de documentos, ¿bien? O certificación de firmas, ¿bien? Para mí están las más completas porque en primer lugar hablamos un tema de brindar servicios, pero en el otro, sobre todo la función 3 y 4 ya es propiamente la labor del fedatario, ¿no? De este fedatario gubernamental, de este fedatario administrativo, ¿bien? Obligaciones del fedatario. Hay deberes y hay derechos también que el fedatario tiene que respetar y saber cumplir. Bien, cuando uno se convierte en fedatario,
muy aparte de las funciones que han sido asignadas por la Ley de Procedimiento Administrativo General, bien, se debe de mostrar la materia. Entonces, queridos alumnos, veamos ahora las obligaciones del fedatario. Bien, veamos ahora las obligaciones del fedatario. Tenemos que saber que todo fedatario que trabaja en esta materia debe actuar sin ninguna clase de discriminación entre las personas, otorgándoles tratamiento igualitario. Bien, muy aparte que la ley de discriminación, por supuesto, en la función pública y más, se debe conocer y debe ser aplicable pues, para todo personal de la entidad. Aparte, se le exige al fedatario no tener, sobre todo, tener un tratamiento igualitario. Bien, esas son obligaciones mínimas que deben de cumplir. Luego hablamos de una segunda obligación, la de rechazar el pedido de fedateo en caso de discrepancia entre el documento original y la copia. Importante, ¿no? Porque acá hay un tema de contenido, hay un tema de unicidad. No se preocupen que más adelante le vamos a explicar los requisitos, así como también los principios de los documentos, ¿bien? Los principios de los documentos, ¿bien? Que es muy interesante también comentarles, ¿bien? Bueno, comunicar a la gerencia general cualquier cambio en su firma y rúbrica, ¿no? No solamente cuando existe cambio de gerencias, ¿no? La cuarta función se refiere a la materia de ejecutar sus funciones de acuerdo a las condiciones establecidas en el régimen de fedatarios. Bien, eso vamos a explicarles, queridos alumnos. No se preocupen que eso les vamos a explicar el régimen de fedatarios en la ley del procedimiento administrativo general. Bien. Bueno, y por última de sus cinco obligaciones, la de prestar sus servicios de forma cuidadosa y diligente. ¿Recuerdan el principio de diligencia que hemos hablado? Entonces, este es el principio que también se debe respetar de manera obligatoria. ¿Bien? Muy bien. ¿Qué otras obligaciones tenemos para el fedatario? Vemos que hay más obligaciones que funciones, ¿no? Pero bueno, y es que realmente su labor es muy importantísima, ¿no? Entre las funciones ya más concretas, más operativas, que tienen que ver con la certificación de documentos, certificación de firmas y más, podemos decir la de guardar confidencialidad sobre la información obtenida en el cumplimiento de sus obligaciones, así que no como toda clase de documentos que autentifique, no pudiendo divulgar su contenido. Bien, la divulgación, la conservación del documento y de la información, así como también, por supuesto, la reserva del mismo tiene que respetarse, ¿bien? No cobrar monto alguno, ni recibir regalos o dádivas u otros beneficios por el servicio prestado. Tengan en cuenta también esa materia, ¿no? Porque, por supuesto, que puede haber o iniciarse un proceso de corrupción, ¿no? Eso no queda, no podemos ser ciegos ante esa materia. Se puede dar el caso, pero ustedes ya saben y conocen las obligaciones del fedatario. También mostrar rectitud en sus actos. Esto tiene que ver con los principios, esto tiene que ver con los valores éticos, los valores de la moralidad, por supuesto, del fedatario. Muy aparte, por supuesto, defendiendo los intereses de la entidad, ¿no? Y también del usuario, ¿no? Importante la materia de ética pública, ¿no? Y esto tiene que ver, pues, con la ley del Código de Ética Pública en el empleo, ¿bien? Entonces, queridos alumnos, información relevante y obligaciones que todo fedatario debe de cumplir. Culminadas sus funciones, este fedatario deberá entregarse el sello y el libro de registro, que vamos a explicarle cómo es que se llena ese libro y más al nuevo fedatario designado, ya sea pues finalizando los 2 años o por algún motivo un nuevo fedatario, previa suscripción del acta de entrega, ¿no? Esta acta de entrega tiene que firmar el fedatario y bueno, también el que recibe, o sea, el nuevo fedatario, debe firmar su recepción, ¿no? De este fedatario, ¿no? De este libro de registros, ¿bien? Entonces, interesante. Acá están las obligaciones de principio a fin que tenemos que comentarles y más, ¿bien?
Muy bien, con esto, queridos alumnos, vamos a hablar ahora del registro del fedatario. Bien, ¿en qué consiste, queridos alumnos, el registro del fedatario? Bien, vamos a explicarle la parte administrativa para, pues, ¿no? Registrarlo de manera correcta y legal, ¿no? Pero tener un registro de fedatarios, queridos alumnos, tener un registro de fedatarios en el que se consignen los datos de los documentos fedatarios y firmas certificadas a fin de llevar un registro de los mismos. Bien, en dicho registro se deben detallar los siguientes datos. Y acá le pedimos, pues, por favor, que apunten estos datos y, bueno, lo tengan muy en cuenta. Bien, entre los registros que se exigen, por lo menos, hablamos, pues, la fecha. Bien, número de folios de ese documento a redactar, la denominación del documento. Recuerden que ustedes de manera interna tienen que tener pues una gestión documental, ¿no? Separar lo que es una sección, ¿no? Un fondo, ¿no? Y más, ¿no? Toda esta estructura de documentos y más, por supuesto que ustedes ya lo tienen que haberlo separado. Ustedes seguramente separan en Jesús los documentos pues por áreas, ¿no? Los documentos que tienen que ver con compras, con contrataciones y más, ¿no? Entonces hablamos de la denominación del documento, que es el tipo de documento a fe de dar firma y a certificar. Y recuerden que el documento pues también tiene que estar codificado, ¿no? Codificado, ¿bien? Después de ello, hablamos del nombre del solicitante del servicio, que es el usuario, y a qué área pertenece. Bien, hay que respetar muy bien la nomenclatura, la denominación de este usuario y sobre todo del puesto y de su área a la cual pues trabaja. Bien, el documento de identidad del solicitante y por último la firma del solicitante. Con esto ya da inicio, por supuesto, a una revisión, ¿no? A una revisión de documentos. Esto da inicio a una revisión de documentos y por supuesto ya sellar cada página del documento federal con el sello que la entidad le proporcione para tal efecto, ¿no? Esto es información relevante y más. Prohibiciones. Por un lado tenemos las obligaciones, por otro lado tenemos toda restricción en sí, ¿bien? Esta restricción de documentos, queridos alumnos, restricción del fedatario, comienza con la de autenticar o certificar aquellos documentos ajenos a los trámites internos de la entidad. Pero ¿qué pasaría si la entidad recibe documentos externos, ¿no? Recibe documentos, por ejemplo, Jesús puede recibir un documento de FONAFE, puede recibir un documento del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? De la UEFA y más. Entonces, no se preocupen que eso lo vamos a ver en las próximas clases, ¿bien? También las prohibiciones, o una segunda prohibición, es percibir retribución del interesado para realizar o emitir actos del servicio bajo pena de ser sancionado, ¿no? Eso es una práctica que no podemos permitir en ninguna de sus modalidades, ¿bien? Toda retribución, o bien sea para agilizar una certificación, o bien sea pues para eliminar parte del documento federateado y más, no puede ser permitido. Bien. Tercera prohibición, colocar su sello y firma sobre carillas en blanco, ¿no? En el documento no puede ser eso así, porque se puede modificar para otros usos. Cuarta prohibición, permitir que por algún motivo sea utilizado su sello por otras personas. Bien, este fedatario, que pertenece pues también a otra área, ¿no? En su función, puede verse afectado, ¿no? Por la sustracción, ¿no? De los sellos y más, y pues existe el aprovechamiento de realizar estos trabajos, ¿no? No podemos permitir esto, por lo cual pues el fedatario tiene que estar atento y muy cuidadoso de sus materiales. Quinta prohibición, autenticar o certificar documentos sobre lo que después debe emitir un pronunciamiento, excepto la mera tramitación o ejecución de decisiones emitidas por otras instancias, ¿no? Estos documentos, esta tramitación realmente pasa por todo un proceso y más, ¿bien? Muy bien, con esto estamos pues dando inicio, queridos alumnos, pues a estos 5 primeros prohibiciones. La sexta, la que continúa de acuerdo pues al régimen de fedatarios, se prohíbe en su totalidad aceptar y certificar documentos con borrones y enmendaduras. El documento tiene que ser íntegro, el documento tiene que ser completo,
tiene que tener el principio de unicidad del documento, bien, no puede haber acá alteraciones del original con la copia, bien, entonces hay mucho ojito, por favor, al documento en su totalidad, ¿no? La séptima prohibición: otorgar y aceptar bajo cualquier forma o modalidad recomendaciones para los trámites administrativos, ¿no? En beneficio propio o la de tercero. ¿Esta a cuál se parece? ¿A cuál se parece la séptima, no? Miren, la séptima realmente se parece a una en la cual ya hemos visto realmente, ¿no? La séptima prohibición se parece a la relacionada pues a la de percibir una retribución del interesado para realizar u omitir actos de servicio bajo pena de ser sancionados, ¿no? Este tema de beneficio que estamos hablando, no necesariamente pues el séptima prohibición se refiere a un beneficio económico, ¿no? Pero el otro sí claramente, el B, se habla pues de un beneficio totalmente económico, ¿no? En toda su modalidad está ya de manera expresada esa prohibición. La octava prohibición se refiere a que los servidores que intervienen directamente, perdón, en trámites posteriores a la recepción o en la resolución de expedientes no se puede dar. Bien, el documento finaliza en su trámite y más. Bien, entonces, queridos alumnos, importante tener en cuenta esta materia. Bien, muy bien. Con ello vamos a comentar la última prohibición, la de fedatear documentos no originales. O sea, estamos hablando de documentos copia, ¿no? Documentos copia, ¿no? La originalidad de los documentos, no se preocupen, que lo vamos a explicar más adelante. Bien. Muy bien, tenemos acá 8 prohibiciones, 5 obligaciones, también como unas 5 funciones de los fedatarios. Ustedes realmente están recibiendo estos conocimientos. Bien, muy bien. Hemos estado hablando toda esta materia, queridos alumnos, sobre el régimen de fedatarios, ¿no? Hemos anunciado en unas 2, 3 ocasiones el régimen de fedatarios y vamos a explicarles de qué trata. Muy bien, queridos alumnos. Como ustedes sabrán, nuestra institución, ¿no? Realmente EGESUR, bien. Hay que comentar que esa institución realmente trabaja bajo el ámbito de la administración pública. Bien, este trabajo de administración pública realmente se ha ido ordenando, ¿no? A través de la modernización, ¿no? De gestión pública, la política de modernización pública y realmente para pues realmente ser más eficientes, más eficaces en nuestros trámites, en nuestros documentos y más, la modernización de la gestión pública ayuda muchísimo a esta materia. Bien, y es por ello que vamos a explicarles de qué trata la política de modernización de gestión pública. Un momento, por favor. Muy bien, queridos alumnos, vamos a explicarles a través de un video la materia relacionada a la política de modernización en la cual pues está enmarcado lo relacionado al tema de fedatario.
Muy bien, estimados alumnos, a ver, por favor, confirmar en el chat si se escucha el video. Muy bien, continuamos. Tercero, fortalecer permanentemente y el servicio Muy bien, muy bien. Entonces, hemos mostrado la importancia de la política de modernización de gestión pública, por supuesto, una política importantísima que se trabaja en la materia, pues también está alineado en la materia de fedatarios, ¿no? ¿Por qué es importante la política? Porque es algo que tenemos que cumplir de manera eficiente y eficaz, sobre todo para simplificar los trámites y procedimientos, ¿bien? En el cuarto pilar, sí, en el cuarto pilar habla sobre, no, perdón, en el tercer pilar de la PCM y sobre todo de esta política, habla sobre la simplificación administrativa,
la gestión organizacional, ¿bien? La simplificación administrativa se refiere pues a simplificar los trámites, los procedimientos, que son estos documentos, ¿no? Y por supuesto el tema de fedatarios busca también, por supuesto, la agilización de los mismos, ¿bien? Pero por otro lado tenemos la ley del procedimiento administrativo general, importantísimo la ley del procedimiento administrativo general, la ley 27444, en la cual específicamente en el artículo 127 habla sobre el régimen de fedatarios. Bien, habla sobre el régimen de fedatarios. Entonces, este régimen de fedatarios se debe de explicar. Por supuesto que vamos a explicarle de qué trata, ¿no? Pero este régimen de fedatarios es una manera de contribuir a facilitar una atención oportuna y contribuir a la agilización de los requerimientos de los ciudadanos. Bien, esto es importante conocer. Bien, bueno, ¿en qué se refiere la materia del régimen de fedatarios? Bien, en primer lugar, uno de los sustentos a los cuales habla esta materia de régimen es que cada entidad designa fedatarios institucionales adscritos a sus unidades de recepción documental en número proporcional a sus necesidades de atención, quienes sin exclusión de sus labores ordinarias brindan gratuitamente sus servicios a los administrados. Vamos a repetir nuevamente. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Por qué estamos repitiendo nuevamente? Porque es una de las principales funciones. Muy bien. Cada entidad designa fedatarios, ¿bien? Institucionales adscritos a sus unidades de recepción documental en número proporcional a la cantidad de necesidades de atención, o sea, sobre todo se refiere a los servicios, ¿no? Sin exclusión de sus labores y brindando gratuitamente sus servicios a los administrados, ¿bien? Ese es el fin, un fin de apoyo, un fin de contribuir, de agilizar los documentos, de darle fe, de darle validez y más, ¿bien? También hablamos que otro sustento en el cual se basa este régimen es que el fedatario tiene como labor personalísima comprobar y autenticar previo cotejo entre el original que exhibe el administrado, bien, y la copia presentada, la fidelidad del contenido de esta última para su empleo en los procedimientos de la entidad. Bien, hasta ahí vamos a poner un stop. Bien, entonces autentica, comprueba los documentos del administrado y la copia, y sobre todo importantísimo la fidelidad del contenido, o sea, de ese documento, de cada palabra, cada letra que tiene ese documento, de su validez, ¿no? Bueno, cuando la actuación administrativa sea exigida, ya sea la agregación de los documentos o el administrado desea agregarlos como prueba, ¿bien? Bueno, también pueden, a pedido de los administrados, certificar firmas previa verificación de la identidad del suscriptor para las actuaciones administrativas concretas en que sea necesario. Bien, entonces hasta ahí ha quedado en claro este segundo sustento del régimen de fedatarios. Bien, vamos al tercer sustento. Bien, cuando ya empieza a haber algunos problemas. ¿Qué pasa? Que en caso de alguna complejidad derivada del cúmulo o de la naturaleza de los documentos a autenticar, la oficina de trámite documentario, que viene siendo pues un anexo, un apéndice, ¿no? A esta oficina tan importante, debe de consultar al administrado la posibilidad de retener los originales, para lo cual se expedirá una constancia de retención de los documentos al administrado por el término máximo de 2 días hábiles, ¿bien? Para certificar dicha reproducción, ¿no? Cumplido este plazo, se devuelve el administrado los originales mencionados. Recuerden pues, que los documentos originales tienen que respetarse, tienen que guardarse, sobre todo por su importancia y por su integridad. Bien, entonces tiene que haber una mayor tramitación. Cuarto sustento, que la entidad puede requerir en cualquier estado del procedimiento, ya sea la exhibición del original presentado para la autenticación por el fedatario. Bien, estos son los 4 sustentos del régimen de fedatarios, las cuales están expresas en la ley 2744 de la ley de procedimiento administrativo general del artículo 127. Bien, bueno, ha comenzado con estos 4 sustentos. Por supuesto que se busca
una mayor expansión, ¿no? Porque en la materia de FEDATEO o certificaciones de documentos digitales, o de certificación de firmas, realmente lo que se busca es la validez, la fe de la misma, ¿no? Así que estos son los sustentos a los que se trabaja el régimen de FEDACAL. Bien, muy bien, queridos alumnos. Vamos a hablar ahora de otro tema que conlleva de manera importantísima a hablar sobre la materia de FEDATEO. Bien, que es el valor de los documentos públicos y privados. Bien, el valor de documentos públicos y privados. Esto tiene que ver con un poco la materia de la gestión documental, lo que es trámite, archivo también de documentos y más, bien, pero el valor de los documentos tiene que ver totalmente con el FEDATEO, con la certificación, porque lo que se busca principalmente es proteger ese documento por su valor que tiene, ¿no? Entonces, el valor de documentos conlleva a hablar de que este es un documento público, que es aquel emitido válidamente por los órganos de las entidades. Entonces, el autor, el origen o la originalidad de ese documento viene por parte de las áreas o de los órganos de las entidades. Bien, no es de una entidad que venga a nuestra entidad a generar un documento, o no es que una persona de cierto puesto se hace pasar por otro puesto a generar un documento. No, tiene que certificarse y verificarse que ese documento provea del área. Bien, importante. Lo que se busca aquí es la autenticidad del mismo. Bien. Lo que se busca aquí de todas maneras, queridos alumnos, es la autenticidad del mismo. Bien. Ojo que estamos hablando muchas palabras en la materia de FEDATEO. Hablamos la exclusividad, la validez, la fe, la autenticidad del mismo. Que no se preocupen que vamos a explicarles las diferencias de cada uno de estos términos que nosotros tenemos que enriquecer en nuestro lenguaje. Bien. La copia el documento público debe tener un valor probatorio. Cuando hablamos de un valor probatorio, hablamos de un valor de evidencia, de un hecho, de un hallazgo, ¿bien? De un medio de verificación. Entonces, esto se tiene que demostrar. La copia de un documento privado, cuya autenticidad ha sido certificada por el fedatario, tiene eficacia y validez solo en la entidad que la autentica. Bien, importante, ¿ah? Importante. Solo en la entidad que la autentica, no puede ser de otra entidad, ¿bien? Hablamos de la eficacia como la validez de la misma. Los fedatarios no pueden autenticar copias de documentos públicos de otras entidades, ¿no? De manera obvia, se podría decir. Esto se tiene que saber, ¿no? Y respetar, ¿bien? Entonces, queridos alumnos, estos son parte de los valores de documentos que no tenemos que respetar, ¿no? Muchos de estos documentos que con alto valor van a buscarse ser fedateados, ¿no? Pero si nosotros de manera interna nuestra gestión documental no está bien desarrollada, no sabemos categorizar documentos, no sabemos clasificar documentos, no sabemos organizar nuestros documentos, no sabemos valorar nuestros documentos, entonces el fedateo también puede tener retrasos y más. ¿Bien? Bueno, veamos ahora cómo Indecopy tiene su propio reglamento. Bien, ahora mismo vamos a, antes de entrar al break, vamos a mostrarles, queridos alumnos, cómo la Indecopy y también otras instituciones tienen su reglamento para fedatarios. A ver, un momento, por favor. A ver, muy bien. Acá tenemos el documento, ¿bien? Vamos a leer esta directiva, ¿bien? Que ustedes en Jesús seguramente la deben tener o la tienen que actualizar, ¿bien? Muy bien, aquí tenemos, ojo, la directiva
para las funciones de los fedatarios institucionales de esta institución de prestigio que es la INDECOP. Bien, vamos a ver de qué trata, que tenemos que presentar y elaborar. Bien, bueno, esto como todo documento tiene que tener pues una elaboración, una revisión y una aprobación, ¿no? Cada vez que se actualice, se verifique este documento, ¿no? Bueno, mire, esta directiva sirve para los trabajadores de Indecopi ver el tema de la asignación de fedatarios. Bien, ¿cuál es el objetivo? Establecer y regular el ejercicio de la función de los fedatarios del Indecopi, bien, así como sus requisitos, obligaciones, responsabilidades y prohibiciones que ya les hemos dicho hasta hace un instante, con el cumplimiento de sus funciones en la autenticación de documentos y certificación de firmas, ¿no? Y para uso exclusivo en procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad por Indecopi, por esta institución, y contenidos en el TUPA, así como los trámites de gestión administrativa interna. Bien, entonces, acá está expresado de todas maneras requisitos, obligaciones, responsabilidades y prohibiciones de estos fedatarios. Bien, el alcance de esta directiva tiene, pues, por supuesto, las disposiciones contenidas que son de cumplimiento obligatorio para todos los fedatarios institucionales y servidores del Indecopi. Bien, veamos ahora la base legal, que seguramente también nosotros la tenemos que elaborar y respetar. Bien, miren, entre la base legal, por supuesto, tenemos a la ley de organización y funciones del Indecopi, para este caso, el decreto supremo que aprueba la sesión primera del ROF del Indecopi, la resolución de presidencia del Indecopi, la cual aprueba la segunda sección del ROF de la misma del Indecopi, el decreto supremo del TUO, del decreto legislativo de la ley de propiedad y competitividad laboral, y acá mucho tiene que ver con la materia de documentos. La ley del Código de Ética de la Función Pública y sus modificatorias, claro que sí. Lo mismo, por supuesto, la ley del servicio civil y su reglamento, porque recuerden que el fedatario puede pasar por un procedimiento disciplinario, ¿no? El decreto supremo que aprueba el TUO y de la ley de procedimiento administrativo general, el RIS, que es el Reglamento Interno de Servidores Civiles, ¿no? Es un documento también que tiene que ver con la materia de sanciones, sobre todo disciplina, ¿bien? Resolución de Contraloría que aprueba las normas de control interno, ley de transparencia y acceso a la información pública, ¿no? Y por supuesto, el decreto de la 029 del Reglamento de Decreto Legislativo de la 1412 que se refiere pues a la ley de gobierno digital, ¿no? Porque recuerden pues que muchos de los documentos también se trabajan en la materia digital, ¿bien? En la materia digital. Muy bien, ante esto, ¿qué tal ha quedado? ¿Ah? Está claro, ojo, cómo es que funciona la Indecopi en la materia de su marco, ¿no? Acá tenemos algunos de las terminologías que tenemos que respetar, y en este caso, por ejemplo, Indecopi aclara para sus servidores y sus fedatarios. Acta, ¿qué es un acta? Documento que registra de manera escrita lo sucedido ante un hecho, tratado o acuerdo en una junta, certificación, testimonio, asiento, constancia oficial de un hecho. Bien, entonces es un documento, no es verbal, es escrito totalmente. Bien, un archivo central. Bien, por eso que yo les digo que el mundo de fedatario y certificados de firmas tiene que ver con la gestión documental, porque el archivo central, los que saben que el archivo central es donde se reciben los archivos de gestión, ¿no? Por eso que hablamos que es la unidad que coordina y controla el funcionamiento de distintos archivos de gestión y periféricos, ¿no? Por ejemplo, de salud. Hay un archivo central de salud aquí en Lima y los de salud pues en todas las partes del país, ¿no? Custodia los documentos, que esos son los archivos de gestión, ¿no? El archivo central custodia los documentos trasladados por las mismas áreas una vez finalizado su trámite y cuando consulta no es constante, ¿no? Pasa de un archivo de gestión, que suele ser un archivo activo, a un archivo pasivo, casi histórico, ¿no? En virtud de la normativa vigente con carácter general y salvo excepciones, no debe custodiar documentos que superen los 30 años de antigüedad, ¿no? Ese es el archivo central. Tiene que ver sobre todo con la materia de la temporalidad de los documentos. La autenticación, importante. Acá ya tenemos los conceptos. ¿Ah? Hablamos de la autenticidad de las firmas, ¿no? Entonces, la autenticación es el acto de carácter personalísimo que realiza el fedatario para comprobar previo cotejo entre el documento original
que exhibe el administrador y la copia presentada, ¿no? Corrobora su contenido, el intelecto de ese documento, la exclusividad de ese documento, la unicidad, la integridad importante para autenticarlo, ¿bien? La fidelidad del contenido de la copia para su empleo en los trámites efectuados por Indecopy. Certificación de firma. Ojo que acá estamos entrando a los conceptos del fedatario. Ojo, ¿ah? ¿Qué significa la certificación de las firmas? Bien, es el acto mediante el cual el fedatario verifica la identificación de la persona que ha puesto su firma en un documento a través de su documento de identidad nacional para actuaciones administrativas que sean necesarias, en este caso por Indecopy. Bien. Ahora, hablamos de un documento tipo copia, ¿no? Porque hemos hablado pues en la utilización que se compara el original y la copia. La copia es la reproducción exacta del documento original. Bien, tiene que ser exacto, ¿no? Se considera también el reverso, si contiene alguna información o dato. La reproducción puede ser en blanco, en negro o colores y se pueden considerar las imágenes también digitalizadas. Y el principal documento, el documento original, ¿no? Este documento que por supuesto no se debe de perder, ¿no? Es un documento emitido por la entidad pública o privada en la que se aprecian ya sean los sellos, firmas originales, y si el documento fuera emitido en el exterior debe ser por supuesto por apostillado, ¿no? Por el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿bien? El documento original debe tener pues plena vigencia para ser autenticado y ser requerimiento en algún procedimiento o servicio establecido en el TUPA, ¿no? Entonces, sirve el documento original como base, como sustento para procedimientos internos de la entidad, ¿no? En este caso para Indecopy, también para nosotros para el GESUR, ¿bien? Y debe ser utilizado para ser agregado como prueba o argumento ante una solicitud, notificación o pedido de reconsideración o apelación, ¿no? Cada vez que existe pues un problema, una controversia y más, entonces sirve también el documento original pues para ello, ¿no? Muy bien. Veamos ahora el documento no vigente. El documento no vigente, ¿no? Aquellos documentos que han cumplido el plazo de vigencia indicado en el mismo texto del documento. Entonces, el documento vigente totalmente está expresado en tema de tiempo, ¿ya? El fedatario. Ojo que acá tenemos un concepto que ya lo hemos visto, ¿no? Servidor público, cualquiera sea su régimen laboral, designado por resolución de la gerencia, el cual tiene como funciones comprobar y autenticar documentos previo cotejo que exhibe el administrado y la copia presentada, ¿no? También busca la fidelidad del contenido, como mencionamos, y también para su empleo los procedimientos de la entidad. Debe estar de acuerdo al tubo de la ley 2744, ¿no? A través de los órganos y unidades orgánicas. Bien. Libro de registros. ¿Se acuerdan que hablamos de este libro de registros, ¿no? Que le tiene que dar el fedatario antiguo al nuevo fedatario, ¿no? Entonces, es un libro de registro de los documentos autenticados y certificación de firma. Importante, ¿no? Este es el producto principal de un fedatario, ¿no? Este es un libro de actas, ojo, este es un libro de actas, ¿no? Que realmente se emplea a doble hoja con páginas correlativamente numeradas en la cual se consigna cada una de las autenticaciones y certificaciones que realiza el fedatario de manera cronológica y el mismo que deberá contener la información de las instrucciones y podrá ser ya sea física o digital. Bien, física o digital. Bien, muy bien. Series desconcentradas, perdón, ¿no? Indecopy, por ejemplo, por supuesto, tiene sedes desconcentradas. En esta institución no es necesario, no hay sedes desconcentradas. Por eso que no lo vamos a hablar. Pero sí la sede central, ¿no? Local institucional central en la que se concentran todas las funciones importantes de Indecopy o nuestra entidad. Y el usuario también explicamos su concepto, ¿bien? Entonces, ojo que estamos hablando de la terminología de los fedatarios y más, ¿bien? Muy bien, queridos alumnos, importantísimo conocer esta materia, ¿bien? Bueno, ante ello ya es el momento pues, de explicar ahora las responsabilidades, ¿bien? Son responsables de mantener, deben de actualizado este libro. El fedatario también es responsable de suplir y coadyuvar sin ningún orden de prelación al fedatario
titular a fin de no paralizar el servicio. No puede haber, no puede paralizarse este servicio, no puede no existir un fedatario, ¿no? El ejecutivo, ¿no? O quien está a cargo del archivo central se encarga de la apertura de este libro de registro, ¿no? De firma del fedatario, ¿bien? En el documento de apertura del libro se debe precisar el nombre del fedatario, como el número de la resolución de gerencia por el cual ha designado este fedatario y el periodo de designación del cual es de 2 años, ¿ya? Del cual es de 2 años, ¿bien? Muy bien. Entonces, otro de los realmente de las responsabilidades es que los candidatos propuestos para fedatario deben tener pues voluntad de servicio, idoneidad, transparencia y trato amable con los usuarios. Bien, vamos a ver en este caso cómo esta institución presenta esta directiva. Bien, por supuesto da algunas indicaciones o generalidades, ¿no? Donde esta directiva es un documento para normar la función de las actividades de los fedatarios y el desempeño. La función del fedatario se realiza en adición a sus funciones del servidor, ¿no? El gerente, los directores y todos los niveles o familias de puestos deberán brindar las facilidades a los servidores designados para el cumplimiento de la función de fedatario. O sea, tienen que colaborar para que los fedatarios pues ejerzan su función. Estos fedatarios tienen la facultad de autenticar la documentación que se requiera sin afectar la potestad administrativa de los servidores de la misma. Bien. Muy bien, disposiciones específicas. Bien, acá ya tenemos las obligaciones que ya hemos explicado, pero sobre todo lo que yo quiero comentarles en esta materia, bien, esta materia tan importante, bien, son las partes de algunas prohibiciones. Nosotros en nuestras diapositivas, ojo, presentamos pues estas prohibiciones que realmente se deben de respetar, ¿no? Tenemos unas 9 prohibiciones en concreto, ¿no? Pero ante estas 9 prohibiciones se le agrega una décima, la cual se prohíbe a todo fedatario la de delegar en otros servidores el ejercicio de su función o el empleo de sus sellos, ¿no? También firmar y sellar sobre hojas en blanco. En caso se deberá colocar el sello de la página en blanco conforme al anexo 4, inciso de la presente directiva. Bien, ¿qué derecho tienen los fedatarios? Gozar de autonomía en la realización de sus funciones, gozar de todos los derechos inherentes a la función pública, bien, en el caso de vacaciones o licencia, a ser reemplazados por un fedatario alterno, ¿no? Eso sí, hay que tener mucho en cuenta, ¿bien? Muy bien, también se agrega a esta materia la designación de los titulares y también de los alternos, ¿bien? Esto sí no lo hemos hablado. Tenemos a los fedatarios titulares, que son los que van a depender de la cantidad de servicios, y de los alternos en caso pues, de vacaciones o licencias, ¿bien? Los órganos resolutivos, ¿no? De la misión interna o las líneas o desconcertados detallados en el ROF deberán proponer a los servidores que podrán ejercer las labores de fedatarios para los cuales deberán evaluar y verificar que dichos servidores cumplan con eso los requisitos presentados en la directiva. Bien, entonces eso hay que tener en cuenta. Bien, el gerente general y también los otros servidores y los otros familias y más deberán remitir, ¿no? Por supuesto, la relación de los servidores propuestos y más. Bien, tengan en cuenta pues esta materia pues para nuestra la gestión de los fedatarios. El jefe de la oficina de finanzas, previa verificación de los requisitos establecidos en la misma, también deberá emitir la presente directiva y presentar los memorandos ante la jefe de recursos humanos, la secretaría técnica y más. Bien. Otro de la designación de estos fedatarios habla, por ejemplo, que este gerente debe estar conforme y deberá suscribir la resolución de la designación de los fedatarios titulares y los alternos propuestos por la OGA y cuyo periodo de designación es de 2 años. ¿Bien? De los requisitos para ser renovado, ¿no? O por prórroga, ¿no? Realmente vamos a hablar ahora de los mismos, ¿no? Indecopy, por ejemplo, respeta lo siguiente, que debe tener como un año haber laborado en esta institución, cualquiera sea su régimen laboral, salvo en oficinas regionales o sedes desconcentradas, en las cuales no sea posible cumplir con este requisito. Otro requisito para ser fedatario y ser sobre todo renovado, conocer los procedimientos administrativos básicos, claro que sí, de las mismas y elementales que realizan Indecopy, ¿no? Prácticamente sus funciones, ¿no?
Contar con por lo menos estudios técnicos y o superiores para ser fedatario, ¿bien? Y no contar con antecedentes penales, policiales, ni tener un procedimiento administrativo, disciplinario o sancionador, ¿bien? O sancionador, ¿bien? Muy bien. Y se deberá considerar preferentemente a aquellos profesionales que desempeñen labores de atención directa a usuarios o en trámite documentario, ¿bien? No podrán ser fedatarios en esa institución. Ojo, hablamos de algunas de las prohibiciones también, ¿no? Esos servidores que intervienen directamente en trámites posteriores a la recepción o resolución de expedientes, ¿no? Ese personal que tiene como función diaria el manejo del dinero, ellos tampoco, ¿bien? Ya sea un tesorero, los servidores, ¿bien? Hablamos también de los servidores que continuamente realizan comisiones de servicio para la administración o viajes. Los servidores que hayan sido sancionados penalmente por la comisión de un delito contra la fe pública o cualquier delito doloso, y aquel servidor que a la fecha de su designación como fedatario tenga sanción administrativa vigente. Este trabajador tiene que estar prácticamente pulcro en sus funciones. Bien, sobre la remoción, ¿no? Mencionamos pues los motivos principales, lo mismo se repite para esta institución. Sobre los libros de registros, importantísimo, ¿ah? Toda apertura de libro debe ser autorizada por el Ejecutivo del Archivo Central, según sea el caso señalado, y de acuerdo a la resolución de la Gerencia General, ¿no? Con la información de ese fedatario. Ese documento, ojo, ese libro, en el caso que un fedatario concluya sus funciones y el libro de registro de autenticación de documentos y certificación contenido tenga folios sin utilizar, podrá ser utilizado para el siguiente fedatario, ¿no? Entonces, este libro todavía queda páginas por utilizarse, se podrá mantener, ¿no? Mediante la elaboración de una nueva apertura del libro. Bien, el libro de registro de autenticación de documentos y certificación de firmas deberá contar con los campos establecidos en el anexo 3 que vamos a mostrarle más adelante. Bien, y también se podrá implementar un registro Excel como soporte para el registro de esas autenticaciones de documentos y certificación de firmas utilizando un modelo de cabecera. Bien, sobre los materiales y sellos a emplear, recuerde que el fedatario tiene unos recursos muy únicos, ¿no? En las cuales no se puede utilizar nuevamente, ¿no? Bueno, el archivo central debe realmente de otorgar esos materiales a estos fedatarios, para los cuales pues se le va a entregar los tapones para impresión digital, sellos personalizados, libros de actas, principalmente, ¿no? Los sellos redondos y página en blanco deberán ser elaborados en tinta de color azul. Bien, un momento por favor. Muy bien, queridos alumnos. Entonces estamos conociendo realmente la materia de los materiales y sellos a emplear. Bien, también tenemos que estos sellos y libros deben estar debidamente autenticados para los documentos, ¿no? Y realmente hay que también respetar la custodia para el inicio de este servicio. Bien, los sellos deben seguir los siguientes modelos, ¿no? Para ejecutar la función para autenticar, y cada fedatario, ojo, designado debe coordinar con la oficina de TICS para solicitar, ojo, el certificado digital para que puedan firmar digitalmente los documentos digitalizados o convertirlos en formato digital. Bien, veamos ahora los aspectos de los fedatarios sobre las sanciones. Bien, ¿qué sanciones pueden realmente recibir ellos? ¿Qué sanciones realmente pueden hacerse en efecto? En el caso pues de una sede central, de encontrarse indicios razonables del incumplimiento de alguna de las disposiciones de esta directiva, ¿no? El Ejecutivo podrá elaborar un informe de la documentación de aquellos hechos que presenten y comunicarlo pues al jefe de la OGA a fin de que adopte las acciones sobre la materia, ¿no? Entonces ahí ya pues puede comenzar el inicio de un procedimiento, ¿bien? A ver, un momento, por favor.
Muy bien. Entonces, estas sanciones, queridos alumnos, vemos que se tienen que respetar, ¿no? Ahora, las sanciones que también se hablan es que esto pues da inicio a un procedimiento disciplinario o un procedimiento sancionador, ¿no? Entre las sanciones también se aclara que el incumplimiento de estas disposiciones de esta directiva puede generar una responsabilidad administrativa del fedatario, ¿no? Y dando pues lugar pues a una sanción correspondiente y toda esa materia de la sanción está de acuerdo pues a la ley del servir, la ley 30057, ¿bien? Donde pues puede llegar pues a una responsabilidad civil o penal dependiendo pues de la magnitud de este problema, ¿bien? Sobre la vigencia o la validez de las copias autenticadas. ¿A qué se refiere aquí? Que las copias autenticadas, por supuesto, de estos fedatarios deben tener validez plena exclusivamente en el ámbito de las actividades de la Indecopy y la misma que tienen vigencia con el documento original, ¿no? Y por ningún motivo se puede tomar como requisito la presentación de copias autenticadas sin el usuario que presente el documento original que se emplee en los procedimientos ante Indecopy. Bien, muy bien, queridos alumnos. Hasta aquí estamos mostrando, ojo, el ejemplo de esta directiva, bien, esta directiva de reglamento de fedatarios de esta institución de Indecopy. Bien, vamos a hacer un break de unos 15 minutos para luego regresar con las clases y poder ver la otra parte de las directivas y toda la materia documental y de fedatarios. Bien, estamos regresando 8:55.